días, feliz Navidad a todos ustedes que están en su casa, que están disfrutando de este día. Muchos están descansando también, hay gente que le toca trabajar, pero si usted está trabajando o si está en casa, si está con la familia, si está despertando después de esta cena navideña, le mandamos un abrazo, que tenga una muy bonita Navidad y muy bonito día, porque aquí en Café y Noticias le hemos preparado un programa especial para hablar de todas estas adaptaciones que se han hecho de la literatura hacia la pantalla, muchas veces grande o en series de televisión. Tuvimos la oportunidad de platicar con la escritora Laura Esquivel, que como usted ya vio en las transmisiones especiales que hemos tenido a lo largo de esta semana y las transmisiones también en vivo, pues le damos cuenta que viene una entrevista que le vamos a presentar en un momento más con la escritora Laura Esquivel, porque nos recibe en su casa para hablar de la adaptación que se hace de su libro Como agua para chocolate, que se publica en 1989. Nos dio pie para hablar de muchísimas cosas. Ya irá descubriendo usted también cómo es que ella recibe esta noticia de que se va a hacer una serie, pero se siente identificada con lo que ella escribió en el libro, se siente identificada con las traducciones también que se han hecho y qué fue lo que quiso decir. Aquí lo va a descubrir, así que vaya acomodándose. Ya está listo el ponchecito, ya está listo el cafecito, ya está listo todo lo que tiene usted para tomar, para comer, porque le preparamos este programa de, si está en su casa, tenga opciones para ver, que si puede poner una película, que si quiere poner una serie. Ya sabemos que son días de estar descansando para muchos de ustedes, así que opciones hay bastantes y aquí le decimos pues que sí puede ver, y con la aprobación sobre todo de sus autores. Así que arranquemos con el Café y Noticias de este miércoles 25 de diciembre. Deje su me gusta, sus comentarios acá abajo, que estamos muy atentos a todo lo que nos esté escribiendo usted, así que arrancamos. Ya estoy viendo a toda la gente que sí se dio cita esta mañana de miércoles para estar aquí con nosotras en Café y Noticias. Le mandamos un abrazo, deje su me gusta y sus comentarios. ¿Qué piensa de lo que le vamos a presentar? Porque arranquemos con esta entrevista que nos da la escritora Laura Esquivel. Nos recibe en su casa al sur de la Ciudad de México y ella nos abre las puertas, y además tuvimos el lujo de que cocinara unas tortitas de Navidad, que es la receta con la que abre el libro de Como agua para chocolate. ¿Qué incluye las tortitas de Navidad? Pues las que ella prepara traen chorizo, traen sardina, y te dice cómo hacerlas, porque es la manera en cómo va narrando la historia de Como agua para chocolate. Si usted se ha acercado a este libro, puede encontrar recetas, puede encontrar también pues una historia que trató de reflejar la escritora desde una visión feminista, desde una visión de cómo las mujeres muchas veces se han dictado las tareas que se tienen que hacer, una visión en donde sí hay mujeres que tratan de desobedecer, que tratan de romper con los cánones que se han implantado, pero pues ahora se publica y se estrena una serie que está en la plataforma Max, en donde ella dice que no se siente identificada y que sí solamente es una versión de su novela. Están utilizando este nombre como agua para chocolate, pero no es lo que ella quiso reflejar en el libro. Hay varias adaptaciones, incluso ella hace en su momento y dirige la adaptación de la película que se publica en 1992, y esa dice que sí está pegada al libro, sí está pegada a la cocina, sí está pegado a lo que quiere ella mostrar, y como también en la cocina se dan muchos encuentros, se comparte el conocimiento, que es un conocimiento ancestral, un conocimiento que no podemos dejar que se pierda, y como también ella ha buscado mostrar distintos puntos en su libro que aquí, en esta ocasión, en esta serie, pues no se reflejan, no fueron mostrados. Así es que escuchemos qué fue lo que nos platicó, porque esta obra de la literatura mexicana, Como agua para chocolate, ha sido traducido a más de 30 idiomas. Ella misma ha supervisado algunas, ha buscado la manera en que se adapte lo mejor posible para el contexto cultural de cada país en donde se presenta, pero en esta ocasión una serie que está exaltando otros rasgos
que no son los que ella quiso mostrar. Así que acompáñenme a ver esta entrevista que realizamos y una opción para que usted pueda comprar el libro, vaya a comprar, adquiera esta obra de la literatura mexicana, o ver la película, o pues ver alguna otra opción allí dentro del catálogo que hay de Como Agua para Chocolate. Estamos más que emocionadas de estar aquí en Coyoacán, en la alcaldía de Coyoacán, y con una invitada de lujo, o más bien creo que nosotras somos las invitadas en esta ocasión. Nosotras somos las invitadas de Laura Esquivel. Muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa, Laura. No, yo estoy encantada, pero encantada. En verdad les digo, soy su fan número 1, no me pierdo Versus, no me pierdo todos los programas donde ustedes participan y analizan, y creo que hacen un trabajo magnífico de análisis y tienen una postura muy objetiva. Y me encanta seguirlas, de veras. Ya nos hizo todo el 2027. Sí, ya con eso no el día, ya nos hizo todo el año. Pues ya vieron, está también aquí Alina Duarte, Laura Esquivel, pues cómo no la vamos a recordar por esta obra que nos deja, una obra literaria que muy probablemente la mayoría de ustedes ya leyó, y si no ha leído, les recomiendo que después de que terminen de escuchar y ver esta entrevista, vayan corriendo por el libro Como Agua para Chocolate, porque de eso vamos a hablar en esta ocasión, porque hay una adaptación, Laura. Sí, bueno, ha habido varias. Sí. Por ejemplo, hace muchos años en Islandia pusieron una adaptación a teatro que ha sido para mí me deslumbró. Sigo con imágenes en mi cabeza de ese montaje, que era en un espacio chiquitito, les juro que era de aquí a aquí, chiquitito el espacio. Pero no sabes cómo un autor agradece cuando alguien leyó y pudo adaptar la historia, porque tú para adaptar traduces a otro lenguaje, traduces en imagen, en movimiento, todo, pero respetando. Nada más les voy a decir una imagen que para mí fue fuertísima, fuertísima. Está en la escena donde Tita llega muy enamorada y la Nacha diciéndole que se va a casar. Me imagino, porque yo no hablaba sueco, pero me sabía la historia. Pero yo escribí el libro. Y entonces están ahí, no sé qué, y aparece la mamá. No sabes qué impresión, era una mujer alta, así como vikinga, toda de negro, se sienta en el centro del escenario y se le acerca a Nacha una cubeta para lavar las tripas para el chorizo. Y entonces se levanta la enagua y abajo tiene una enagua roja, así de holanes, y con las piernas abiertas pone la cubeta y empieza a hablar de la tradición y de que no te vas a casar. Y entonces levantaba, no puedo, pero bueno, levantaba la tripa con agua y conforme la iba escurriendo, era con un ritmo, con una fuerza, con un poderío, hablando de la tradición. Y ¡buah! Salía así. No saben, así había cosas maravillosas. Entonces esa fue la primera. Luego la otra que tenemos es también, si pueden, su público tan maravilloso que la sigue, si pueden en algún momento tener la oportunidad de ver el ballet, la adaptación al ballet, es realmente bella y muy impactante, te golpean. Y ahí era todavía aún más difícil porque era sin palabras. Se logra maravillosamente bien, esta adaptación fluye, te conmueve, la gente lloraba, de veras una cosa inolvidable. Porque además, perdón Laura, cuando dices traducir
a emociones, a baile. En realidad, esta es una obra que ha sido traducida, ¿no? Literalmente, a más de 30 idiomas, al ballet, a puesta en escena, o sea, pero ahí no puedo hablar yo, porque yo hice la adaptación. Fue la mejor de todas. Fue la mejor, la que mejor quedó. Y ahora llegamos a una serie. A una serie. Lamentablemente, bueno, no representa mi novela, no en esta traducción realmente más bien es una versión libre donde toman personajes de la novela, incluso algunos les cambian el nombre por motivos extraños. Por ejemplo, a Chencha no le quisieron poner así, que porque era muy denigrante, cosas así. Y entonces ya no siento, hay parte de la novela, sí, pero ya realmente no siento que esté traducida mi obra ni mi intención. Se fueron más por recrear la Revolución Mexicana, y cosa que yo nunca fue mi intención escribir una novela sobre la Revolución Mexicana. La ubico en ese momento precisamente para hablar en contra de ese tipo de cambios, no a favor de ese tipo de cambios. Y la propuesta había 3 mujeres, la mayor que no quería que cambiara nada, porque además la tradición le convenía, ella era la primera que se iba a casar. La segunda, que sí representa toda la lucha feminista y toda una postura, esta liberación sexual, esta salida de la casa y esta integración a un mundo público que en ese momento estaba en revolución, y todo el mundo tenía esta idea de que la revolución en verdad iba a cambiar las cosas. Y entonces sí, yo quiero participar de ese cambio y yo me voy para allá. Y la postura, lo que yo quise expresar en Como Agua, era donde le doy mayor énfasis, era en Tita, que es la más chica, que Tita por tradición en esa familia no se podía casar, tenía que cuidar a su mamá. Y entonces Tita, en la primera mitad de la historia, ella nada más es un objeto del deseo de la mamá, no existe, o sea, ella nació para eso. La segunda parte, yo ahí la convierto, ya se vuelve un sujeto que toma decisiones y que cambia, y que va descubriendo que hay unas formas importantes de incidir y de cambiar desde un espacio que fue devaluado y que sigue siendo devaluado por muchas mujeres incluso, como es la cocina. Un espacio ahí donde se piensa que no pasa nada, y además como uno no obtiene ninguna retribución económica por estar ahí en la cocina, no vale la pena, porque creemos que lo que vale la pena, tú recibes un salario, o tú recibes un título, o tienes mención honorífica, y entonces ahí no va a suceder eso. Pero ¿qué pasa en ese espacio? Entonces ahí yo pongo la verdadera revolución, es la que trasciende a esa familia, es la que realiza Tita, porque su revolución consiste en decir: la tradición castrante se va a morir en mí, yo no la paso a la nueva generación y me encargo de que no suceda. Eso. Y desde la cocina. Desde la cocina. Además. Donde pasan muchas cosas. Oye, pero justo que estamos ahorita en este tema de la cocina, quisiera preguntarle, esta obra se publica en un momento en el que no hablábamos tanto de mujeres, de feminismo, como ahora lo hablamos, ¿no? O sea, también cuáles fueron estas dificultades para mostrar esos temas y esto que nos cuenta, porque la visión que está en el libro es una visión completamente distinta a la que aparece en esta última adaptación que se realiza, que como usted bien menciona, no representa para nada la novela por esto, porque los principios que se estaban metiendo en esta literatura era exaltar también el trabajo de las mujeres, y era exaltar todo lo que pasa en la cocina. Exactamente,
en términos ahora que se maneja mucho dentro de la política o de la sociología, estamos hablando de una decolonización del ser. Hay un sistema, había un sistema. Por cierto, Mamá Elena es representante, no es una mujer malvada, enferma, que quiere dañar a Tita, es una mujer que fue castrada también. Es una mujer castrante que a su vez fue castrada porque hay un modelo y una repetición de un sistema económico que determina lo que hace. ¿Qué les diré? Aquí vamos a abordar otra cosa. Como agua ya es trilogía. Y surge yo creí que ya ahí había terminado, pero hace varios años, en las filas de las firmas de libros, la gente más. No, y ¿sabes quiénes eran? Los jovencitos que tenían 18 y 20 años. Y yo decía, pero ¿qué les puede llamar la atención de esta novela a estos jóvenes que están viviendo esta época? Entonces a mí me encanta desarrollar mis teorías de lo que está sucediendo. Yo decía, ¿se identificarán con Tita como víctima? Y luego dije, pues, no, pero ya no hay Mamá Elenas, o sea, ¿por qué se van a identificar así? Ya ahorita tú no le puedes decir a alguien, oye, te vas a quedar sin casar para cuidarme, no. Pero sí hay un sistema. Sí hay un sistema que juega ese papel de Mamá Elena y es el que está determinando quién sí estudia, quién no estudia, quién se va de indocumentado, quién se convierte en narco, y quién va a tener dinero, quién no va a tener dinero. Pero lo que más a mí, yo siempre estoy resaltando o me importa mucho y más ahora, es que están determinando qué comemos, qué sembramos. Claro. Y entonces, y ahí, ahorita con toda esta cosa del sistema de salud, antes la gente se curaba, la comida era la medicina. Yo crecí con los tés de mi mamá, de las abuelas, yo me curaba. Yo cuando veo comunidades en donde están desesperados porque no hay medicinas, para mí es un símbolo de la pérdida del conocimiento. De ahí algo pasó y entonces nuestra comida, que está considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad, ya no la comemos. Las nuevas generaciones ni siquiera se meten a la cocina. Entonces, por eso cuando vi todo esto dije, no, bueno, voy a hacer la trilogía que tiene que ver con la tataranieta de los del rancho. Ya no sabe cocinar, tiene problemas con la comida. Y entonces el link y la sanación para ella y su familia va a ser la conexión con el rancho y con el diario Tita, que por cierto vienen 20 años escondidos de cómo hago para el chocolate ahí, donde ella descubre a profundidad la alquimia con ese contacto con John Brown, pero el contacto con John Brown está bien con las Kikapús y con toda la sabiduría de estas mujeres. Hay un conocimiento ancestral. Ahorita vengo de Brasil y me enamoré, yo no lo conocía, de Ayrton Krenak, y en su libro de El futuro es ancestral. Dije, wow, o sea, es muy fuerte y va a ser ancestral o no va a ser, porque el neoliberalismo es un modelo económico que atenta contra la vida misma. Entonces, si no rescatamos esos saberes, si no volvemos a conocer y a conservar nuestras semillas y para qué son y qué estamos comiendo y por qué estamos comiendo, y que yo no he visto un pedazo de cemento nunca que dé una flor o que dé un alimento. Y ¿por qué estoy tan empeñada? Y creo que la idea de la modernidad era el bienestar del hombre. No lo es. Entonces, creo que ahorita sí hay que hablar mucho más
de nuestros saberes, de nuestros conocimientos, que ahí están. Yo siempre les digo, ay, todas las que tengan abuelitas, por favor, pídanles remedios. A mí me encanta que tú eres de Xochimilco. Yo digo, güey, siempre que te Pero veo, es que digo, estoy pensando en eso, yo me estoy aguantando las ganas de interrumpir cada 3 palabras, porque son muchas cosas, ¿no? O sea, primero, creo que este libro nos interpela intergeneracionalmente, ¿no? O sea porque fui mamalena, ¿no? O sea, que en algún momento nuestras mamás tenían ya un rol determinado o que ni siquiera había esa autoconcepción de si era por amor, si era por obligación, simplemente el matrimonio era para siempre. Después vino una generación en donde dice, bueno, estoy en la cocina, pero también hago una vida profesional, ¿no? Y yo creo que la generación a la que pertenezco, que en realidad es la generación que cuando nació se acaba, yo soy del 89, que si no me equivoco este es del 89. Sí. Entonces yo soy del 89. Exacto. Ay, mira, y pienso en cómo también el no estar en la cocina no era una cuestión necesariamente, y más en mi casa, ¿no? De negar raíces, ni mucho menos, pero también generacionalmente era negar, ¿no? Que solo podíamos estar en la cocina, pero haciendo esta parte circular de lo que implica el conocimiento, lo ancestral, es verdad, ¿no? O sea, uno se refleja en, bueno, vamos a dejar la cocina, pero no, ahí también hay un montón de saberes. Mi abuela de Xochimilco me contaba, ¿no? De cuando ella descalza caminaba y pisaba ajolotes, ¿no? Cuando iba a la primaria, y de repente, o sea, ella me contaba también del jarabe de ajolote, ¿no? O sea, un montón de cosas, sobre todo en Xochimilco, que además es de cultivo, de flores, cómo se utiliza todo eso, y en mi casa está lleno de plantas, ¿no? Y de perros, ¿no? Mi mamá ama los perros, ama las plantas. Entonces, bueno, ahí yo creo que también generacionalmente, más allá de Mamalena, más allá de incluso de Tita y las generaciones posteriores, y que dices, ¿por qué los jóvenes están ahí? Porque creo que también nos interpela alguien como Tita que se revela, ¿no? Y que dice como, no hay nada determinado, y si yo me quiero enamorar, y si yo me quiero casar, pero además lo puedo transmitir, tanto la cocina como el hecho de decir, pues ya, ¿no? O sea, cada quien tiene que ser libre. Esa libertad también creo que se refleja, ¿no? O sea, somos como todas las generaciones en uno y conocemos alguna familia, han sido nuestras propias familias, pero hoy también incluso yo lo tomaría en un momento como México, más allá de la comida, y que tengo 1000 preguntas sobre por qué cerrar con los chiles en nogada y demás, pero hoy creo que en México, que estamos hablando de las mujeres como sujeto de transformación, pues más que nunca interpela también que las mujeres digan hasta aquí. Claro. Y podemos ser generalas, podemos ser comandantas, ¿no? O sea, que esta participación, ¿no? En la revolución sin ser ese entorno principal, pero también estamos aquí totalmente en vivo y está pasando ahí un helicóptero, entonces bueno, ahí vamos. Entonces hoy se habla de es tiempo de mujeres, pero mujeres de izquierda. Y creo que Tita también es una de esas banderas. Así es, totalmente. Y creo, ay, qué rico es platicar y conversar con ustedes, porque sí, uno también, y vacilando, y, ay, Claro. y es por acá. La cuestión de uno de los temas que están ahí, que me interesa mucho, ahorita les voy a compartir algunas de las fotos que me inspiraron para escribir Como agua para chocolate. Yo adoro las fotos, en mi familia tenemos fotos desde 1870, y me encantaba así como rompecabezas ir armando las familias y ver cómo fueron creciendo, y era ya, aquí ya se casó, y aquí sus hijitos, y aquí. Entonces un día le pregunto a mamá por Tita, que era muy bella también, y ella, ¿quién es? Dice, era hermana de tu abuela, pero nunca la dejaron casar. Y se quedó así, nunca la dejaron casar y obedeció. La pidieron 3 veces y 3 veces la negaron. Y a mí siempre me ha obsesionado la cuestión de la obediencia. Y de cómo, y que tiene mucho que ver precisamente con la voluntad de cambio. O sea, yo cuando dije, ¿cómo 3 veces? Y 3 veces y se quedó. Y les voy a enseñar una foto donde mi bisabuela está ya muy anciana y Tita la está abrazando con una cara, y las dos muy ancianas. Y entonces yo he analizado y escrito mucho sobre cómo, en qué momento, en qué punto se fractura tu voluntad y tú eres capaz de obedecer
a alguien más y le das el poder que tú tienes para cambiar y para transformar a alguien más. Entonces, sí, yo creo que yo soy educadora y siempre abogué mucho por la desobediencia civil pacífica. O sea, sí, tenemos todas las estructuras de poder son piramidales y la gente que obedece, si nosotros de veras creáramos seres desobedientes en el buen sentido, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué nos sometemos a reglas? Creo que ahorita cada día me fascina que están pasando cosas y cómo la gente se está rebelando y se está organizando y no más y pum, pum, pum. Y tiene que ver, es verdad, o sea, todo cambio. Nosotros tenemos esta maravillosa posibilidad, las mujeres, de conectarnos a otros niveles con el cosmos, a otros ritmos, los tenemos integrados y sabemos que hay otro orden, más allá del dinero, más allá de la organización, sí hay. Y por eso ahí, de pronto, cuando las mujeres toman ese paso de esto no va conmigo y yo no lo transmito y yo no lo repito y yo ya cambio el modelo, porque yo vengo de la generación de los 60. Nosotros en verdad creíamos que íbamos a cambiar si nos involucrábamos socialmente. Y desafortunadamente a mí me ha tocado ver cómo muchos movimientos revolucionarios, muchos fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque esa tuerquita no acabó de darse dar la vuelta. Y entonces, bueno, muchos fracasaron, muchos no, pero ahí está. Al mismo tiempo, creo que ahorita hay una generación fuerte, participativa. Bueno, la prueba son ustedes y su programa, por Dios. Ese programa, de veras no saben lo que lo gozo, porque es esta visión poderosa. Ustedes ven y analizan. Leer la realidad no es tan fácil cuando te han estado programando para ver otras cosas. Claro. Y ustedes saben ver, y saben analizar, y saben transmitir. Y creo que ese espacio es como un vientrecito donde ustedes van y han ido formando e informando a las mujeres para jugar ese rol. Y es que además, o sea, con todo esto que nos está platicando e hilando también la lectura de Como agua para chocolate, es una gran frase que ahora en la actualidad la podemos estar aplicando cada 2 segundos, ¿no? Estoy como agua para chocolate. Claro. Suceden muchas cosas, como usted menciona también, y los cambios, pero además también pensamos en las mujeres y la cocina y todo este pensamiento que por muchísimos años ha permeado en nosotras y nosotros también, en toda la humanidad, teniendo como un sistema que nos dominó, un sistema que trató de estar siempre ahí, y con este cambio también que usted menciona, el libro pareciera que se escribió ayer, que estamos hablando de un sistema que nos dominó ayer, y sí, nos dominó ayer, pero que nos ha dejado muchas repercusiones, ¿no? Entonces también que las mujeres sean el centro de Como agua para chocolate, y que ahora, como bien decía Lina, ¿no? Las mujeres estamos en el centro, estamos viviendo una transformación, pero también la gente está muy consciente de todo lo que sucede. ¿En qué momento usted podría aplicar hoy en día esa frase, estoy como agua para chocolate? Ay, pues estoy como para ahorita con esta serie. Pues sí. Lo dijo todo. Pues sí, es que sí, hay cosas que así suceden, pero bueno, mira, por otro lado, yo creo que es importante que haya polémica, y ojalá que esta serie que está también ahorita 100 años de soledad, esta
la de Rulfo. Perdón, que decíamos, ¿no? Hace un momento y fuera de cámaras, decíamos que hay adaptaciones que son muy bonitas. Muy bonitas. Y que te llevan de un lugar a otro y que eso también es el camino, ¿no? Que pueden dar del libro a la película o la película a la serie, de la serie al libro. Yo creo que eso es muy importante y que también pueden estimular mucho a la gente a ir a los libros, porque los jóvenes les da flojerita leer, pero sí creo que es muy importante que digan, bueno, me voy a echar un clavadito y voy a empezar a ver la primera página de 100 años de soledad. La lectura es un acto creativo. El leer, cuando ves la adaptación de alguien, tú estás viendo la visión de esa persona. Pero cuando tú lees, tú te imaginas todo y vas creando. Y yo creo que yo siempre he pensado y he defendido que la educación sea a través del arte, porque para que funcione un mundo neoliberal, un mundo de significados únicos, un mundo donde te dicen cómo son las cosas o cómo deben ser las cosas, tienen que suprimir esta capacidad de imaginación. ¿Y cómo se logra esto? Pues convirtiendo a los niños en espectadores, en estar en cosas donde no ejercitan la imaginación, porque les da miedo que en determinado momento digan, podría existir un mundo donde incluso no haya partidos políticos, o podría existir un mundo donde nos pudiéramos organizar de manera circular, un mundo donde no se dependiera, hay tantos mundos, pero entonces ahí aplaudo este estímulo de que te presentan estas series que invitan. A mí me dieron muchas ganas de releer 100 años de soledad, o releer a Rulfo. Y al hacerlo, pues vas repensando y vas volviendo a conectar con momentos históricos y con momentos creativos y con mundos posibles, donde sea posible el vivir en paz y encontrar la clave para desobedecer. Maravilloso. No, claro, porque además yo siempre digo, ¿no? Cuando decía Emiliano Zapata, cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Exacto. ¿No? Y aquí hay muchas invitaciones también a eso, ¿no? Al repensar, porque yo lo he hablado mucho con Perla, con las compañeras, de que este sistema incluso lo que nos arrebató fue la imaginación. O sea, la imaginación de saber que hay algo más allá de este sistema. Cuando yo le pregunto a la gente cómo se imaginan ese mundo perfecto, cómo nos imaginamos una pareja perfecta, cómo nos imaginamos, más allá de idealizar, hay algo más de lo que ya existe, que no nos están contando, que no nos están diciendo, pero Tita se atreve a imaginarlo, ¿no? Y a decir como, no, a ver, no hay un destino manifiesto ahí que dice yo me tengo que quedar, ¿no? Y además es doblemente fuerte porque cuando fallece Mamá Elena, ella es como paz, ¿no? De decir algo está acabando ahí y puedo no replicarlo. No solo puedo yo en lo individual no replicarlo, sino enseñar, ¿no? Hay una pedagogía revolucionaria en Tita de decir, puedo enseñar también a que eso no estaba bien. Exacto. Y que hay un proceso ahí de emancipación y que, por eso digo, creo que nos interpela multigeneracionalmente, porque siempre hay algo que desobedecer, porque todavía hay desigualdad, todavía hay injusticias, y hasta que no se acabe la última injusticia, uno tendría que tener un llamado, ¿no? A esa desobediencia en lo que tengamos que. Así es, mi alguien. Sí, vamos, vamos a la revolución. Y ya que estamos en esos momentos de cambio, esta casa es muy importante para usted, por estos cambios que ha habido, por estas transformaciones que ha habido. A usted le tocó ver estos inicios del movimiento de regeneración nacional, Morena. ¿Cómo ve a casi más de 10 años de que aquí hubo reuniones, de que aquí se empezó a gestar todo este movimiento, toda esta vida política, en donde ahora las mujeres como Tita están al frente, las mujeres que estamos en esta mesa conversando y que sin
problema alguno, ¿no? Estamos entendiendo otra lectura de Como Agua para Chocolate. Ay, muchas gracias. Pues sí, creo que para mí, siento que todavía es un proceso vivo que está en cambio y que no necesariamente, cuando hablamos de que ya se llegó al poder, no necesariamente estamos hablando que ya se cambiaron todas las cosas y que ya triunfamos y ya no hay corrupción y ya todo va bien. No, creo que fue un movimiento, sigue siendo un movimiento importantísimo, pero que todavía requirió, como ustedes lo analizan muy bien, es un frente amplio donde llegan corrientes de pensamiento, de actuar, y todavía ese hombre nuevo que todo el mundo hablaba, todavía no llega. Y yo en Como Agua para Chocolate, esa era la premisa. O sea, los cambios en el mundo público, no va a pasar nada. Por ejemplo, sí triunfa la Revolución Mexicana y sí obtuvimos ciertos beneficios, pero se fue desdibujando, se fue traicionando, se fue olvidando. ¿Y qué pasó? Si analizamos ahorita qué pasó, dices, bueno, ¿qué pasó? Que no se sostuvo del cambio interno. Si el cambio no va acompañado por un cambio interno, no va a suceder nada. Entra una camarilla por otra, paz. Y con el tiempo van repitiendo los mismos mecanismos que han utilizado siempre para mantenerse en el poder. Entonces, ahí es donde volvemos, ¿dónde se generan los cambios? Los cambios, parece que hablo de un mundo extraño, pero no. Los cambios suceden en la intimidad, en estos espacios íntimos, en el espacio donde yo llego y yo como y yo recuerdo cuál es el poder de encender una vela y estar conmigo, y qué significa ver el fuego, y qué significa el agua en mi casa. Y el agua, con la conciencia que tenían las abuelas de que limpiaba, de que purificaba, de que tú barrías la entrada de tu casa a diario, le echabas agua, y así como se limpia el campo para la siembra, así se limpia. Es de importante barrer en tu casa porque estás sembrando. ¿Y qué estás sembrando? Día con día tú estás sembrando semillitas. Semillas que van a ir en tu familia, van a ir teniendo efecto. Eso indudablemente va a suceder, y son pequeños, son cosas que la gente de pronto no le ha dejado de hacer. Por ejemplo, el ritual de reunirte a cocinar, a compartir, es entrar en comunión, en común unidad. Y si tú eres capaz, yo he estado echando muchos proyectos siempre que tienen que ver con la siembra y concentrarnos a comer lo que todos comimos. Ahorita allá en la embajada hice un proyecto muy lindo de acuaponia y me vine ya, pero ya los peces estaban así. Y entonces la idea era, y no sabes en verdad, cuando no tienes que echarte ningún discurso, ningún choro, nada más con el hecho de todos sembrar y luego todos comer, es inmediato. Tenemos una memoria ancestral que cuando tú la tocas se reactiva y dices, sí, de aquí soy. Y algo que te reactiva es la comida. La comida. ¿No? O sea, el mole, ¿no? El pensar que un mole lleva una preparación y una combinación de tantos ingredientes. Lo del chile en nogada, ¿no? Eso que es como esta imagen que me queda del libro, ¿no? De tener ya las manos lastimadas, de romper tantas nueces, y que para nosotras, incluso generacionalmente, es hoy ir a un restaurante o alguna cocina y comprar un chile en nogada, pero
quitándole también todo eso ancestral también de platillos que hoy México se reconoce también por esa gastronomía y que incluso dentro de nuestros pueblos se va abandonando y que no se entiende el rol cultural que significa también dentro de estos procesos de transformación el retomar también desde la comida, desde la cultura en un sentido totalmente amplio, que creo que esa es la apuesta, ¿no? De uno, la transformación pasa por uno, su cultura, su ideología y su práctica. Así es, totalmente. A mí, para mí la cocina yo siempre le encuentro un gran significado a todo lo que sucede ahí y todas las transformaciones. Tú sabes, los granos yo siempre digo que el metate es como la piedra del sacrificio. Por ahí pasan y entonces dejan de ser el grano, pero se convierten en otra cosa. Y esa cosa unida a tu energía, cuando tú se la das a tus hijos, cuando tú la compartes, en verdad el efecto es poderosísimo, porque tenemos que ese es un elemento que siempre está presente y que hace que como agua para chocolate tenga ese carácter que le llaman como de realismo mágico, pero para mí no lo es porque si tú has tenido una madre castrante, ahí la vas a tener siempre, no es que sea fantasma, es que ahí está, la vas a estar escuchando siempre. Y entonces, ¿cómo se...? Bueno, pero esa es otra cosa, pero sí cómo nos podemos liberar y cómo nos podemos conectar y enlazar y recordar de qué somos, de qué significa comer, qué significa sembrar, qué significa amar finalmente en este momento en el mundo. Pues creo que ya no queda más que agregar. Ha dicho cosas muy bonitas y ese cierre que acaba de dar, creo que es magnífico y somos, creo que esos granitos que van apenas al metate, ¿no? Así me quedo con esa frase de todo lo que se transforma a través del movimiento de las manos y seguimos así, ¿no? En un movimiento. Así es. Eso le diría que porque siempre, ¿no? Como en esta cultura occidental hablamos de Romeo y Julieta, si tenemos a Tita y a Pedro. Tita y a Pedro, ay, qué bonito, Alina. Sí, pues de verdad, ojalá que la gente que no lo haya leído, que vaya, que vea la película, que veamos incluso también estas adaptaciones, ¿no? ¿De qué es la película del 92? 92, o sea, fueron 3 años después que usted adapta. Sí, yo, es que sabes que fue algo muy mágico con la novela, era mi primera novela, nadie me conocía, y sin embargo en el primer mes se agotó y todo el trabajo fue de... cada mes era así. Yo a los 6 meses ya tenía traducciones, imagínate. ¡Qué maravilla! Y empezaron a invitarme a otros países y ahí es donde yo también me preguntaba, bueno, pero ¿qué está pasando? O sea, hay lugares que ni siquiera tenían los ingredientes, ni sabían nada de la cocina ni de nuestra, pero había una frase bien bonita que eso sí también yo lo platico porque me fue dando luz. En cualquier parte del mundo, la frase recurrente es, usted no sabe cómo recordé la cocina de mi abuela. Claro. Ya. Esa es el hogar, la conexión, el fuego, lo que es el hogar, que es el lugar donde transformamos el mundo porque estamos jugando con los ingredientes que conforman el mundo. Y es la alquimia, y es un centro poderoso de alquimia y de transformación de cualquier ser humano. Uh-huh. Qué belleza, qué belleza. Ahora, y pues eso, yo creo que volver a releer, porque lo había leído yo hace muchos años y ahora que me tocó volverlo a leer, estaba yo en Caracas con mi libro, terminándolo de nuevo. Y es eso, ¿no? El cómo nos interpela y el asumir también que sigue, que otras generaciones, ¿no? Los deberes, ahí vimos de generación en generación, pero las generaciones siguen viniendo y también hay mucho que transformar y qué rol, ¿no? Así que yo creo que hay que seguir leyendo, seguir escribiendo. Gracias. Y releyendo. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes. Ha sido un placer enorme.
El placer es de nosotras. Como dijo Alina al inicio, ya nos hizo el 2025 y espero que así sigamos. Así seguimos. Muchísimas gracias. No, ¿de qué? Gracias. Dejen sus comentarios acá abajito y también regálanos un like y compartan esta entrevista y compartan también las lecturas. Acérquense ahorita que estamos en época decembrina con la familia, cocinen juntos porque miren todo lo que hay detrás de la cocina mexicana y todo lo que se puede dar. Así es que la comunión es importante. Así es. Nada más un último comentario. Yo abro con una receta que es de la familia, que son las tortas de Navidad, que se hacen con chorizo norteño, que previamente se tiene que elaborar. Y eso hicimos esta semana para darles ahorita unas tortas de Navidad a ustedes. Pero Corte, bueno, Corte, por ¿vale? eso teníamos que acabar esta Tenemos que entrevista. acabar. Mentira. Muchísimas gracias, Alina, también por haber estado Gracias aquí por la en esta invitación. entrevista. Yo feliz. No, de que no, gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias y pues seguimos aquí en Café y Noticias o en donde nos esté viendo también. Muchísimas gracias. Pues esas son las declaraciones que nos da la escritora Laura Esquivel. Muchísimas gracias por habernos recibido. No les quiero contar, pero estaba deliciosa esa torta de Navidad. Muchísimas gracias también a Cris Rodríguez, que nos acompañó en la realización de esta entrevista, junto con la querida Paulina Soto, que estuvieron allí detrás de las cámaras y que estuvieron con nosotras en la entrevista. También a Lina Duarte, porque lo que nos cuenta Laura Esquivel, y como ya escuchó, es fan de Versus, así que invitamos a la querida Alina que estuviera con nosotras en esta entrevista. Pero de esta adaptación pasemos a otra, que es una entrevista que hicimos aquí en este estudio, aparte del elenco de la adaptación que se hizo de Pedro Páramo. Otra opción, por si usted se va a quedar en casa, por si se va a quedar aquí en ese espacio disfrutando, pues es una adaptación muy bien hecha, que aquí tuvimos la oportunidad de platicar con Ilse Salas, que es una de las personas que le da vida a una de las protagonistas de esta novela, también esta novela del realismo mágico escrita ya iba a decir Pedro Páramo, escrita por Juan Rulfo, y que todos conocemos a esta novela, muy probablemente hemos escuchado hablar de ella, y que, como les decíamos en esta entrevista, parecía que cuando uno ve la película que está en la plataforma de Netflix, usted puede pensar que está leyendo el libro, que está escuchando un audiolibro, porque así es como se apegaron a este libreto. Así es que vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista, una opción más que le damos para este día de Navidad. En esta ocasión estoy con Bianca Estrada y es un poco extraño tenerla aquí los miércoles, pero va a valer mucho la pena porque tenemos invitadas. Ya saben que cuando estamos dos personas aquí hay invitadas y son invitadasas las que tenemos en esta mañana de miércoles. Muchas gracias porque nos acompaña Dolores Heredia y también Ilse Salas, quienes participan y son parte del elenco de la película de Pedro Páramo, que ya la vimos, Bianca. Ya tuvimos la oportunidad de verla, de hecho, tanto como Dolores como Ilse vienen aterrizando del Festival Internacional de Cine de Morelia, donde tuvo la premier esta película, pues con mucho auge, sobre todo de las personas que abrazaron mucho esa película. Y bueno, yo quisiera saber cómo fue esta presentación allá en Morelia, cómo lo recibió la gente, y platíquenme, por supuesto, pues más de esta cinta. Bueno, Morelia fue fantástico. Es un festival, siempre un festival muy cálido, muy rico, de muchos encuentros y mucha alegría. Es un festival muy alegre. Pero pues fue un despliegue así hermoso, con muchos extras. Acá, ya que se terminó la película, caminamos por la plaza, llegamos a la plaza y había todo una cosa así, toda la plaza se volvió Comala. Fue bien hermoso. Sí, fue un recibimiento fantástico y además, pues también un teatro maravilloso en donde la presentamos y siempre da mucho miedo como salir, cómo está reaccionando el público, y estaba muy feliz. Sí. Entonces, siempre estrenar en tu país, en un festival como Morelia, es un subidón.
del que todavía no nos bajamos, aunque parezca, aunque no lo internamente, exacto, estamos muy, muy arriba. No, pero se entiende también por toda esta dinámica que ya traen después de la presentación y todo lo que se tiene que hacer, pero vamos a platicar sobre esta película, sobre Pedro Páramo, muy interesante. Hace ratito fuera del aire les platicaba que la atmósfera que se presenta, toda la luz, todas las escenas, la música, son todo una parte de una atmósfera. Qué complicado es traer un libro como es Pedro Páramo, de la literatura mexicana, uno de los mejores, el realismo mágico en su máximo esplendor. ¿Qué tan difícil fue para ustedes ejecutar a estos dos personajes y traer toda esta dinámica del realismo mágico que estamos viviendo en una realidad que parece que es fantasía, ¿no? A la vez. Entonces, todo esto se logra con el director, que es Rodrigo Prieto. ¿Cómo fue trabajar con él y cómo fue esta interpretación que ustedes hacen de sus personajes? Yo creo que lo que todo el mundo piensa o lo que he escuchado en todas estas entrevistas es ¿cómo se atreven? Y es lo mismo que pensamos la mayoría de los que estuvimos ahí, ¿no? ¿Quién? ¿Cómo lo va a adaptar? Es una novela importantísima mundialmente. Es polémico el concepto de realismo mágico también. Quizás sí lo aprendimos en la escuela, pero bueno, la relectura a distintas edades va cambiando muchísimo, como las buenas novelas. Lo importante de saber es que esta es la versión de Rodrigo Prieto, muy particular, y que logró algo que a mí no me parece un mérito menor, que es contar el cuento, de principio a fin. Que yo no sé si ustedes tienen fresca la novela. Yo no la tenía cuando me enteré que la iban a hacer y me querían ver para el papel. Y me sorprendió muchísimo releerla y ver lo compleja y la infinidad de temas que contiene. Entonces, creo que ver la versión de Rodrigo es una buena manera también de acercarse a la novela. O sea, conviven perfectamente las dos cosas, ¿no? No es como que se aleje. Y cada quien tendrá un comal en su cabeza también. Además. Sí, y además hay una cosa, ya el mismo Rulfo decía que la novela era intrincada, era complicada, él mismo decía, bueno, es una novela que se tiene que leer 3 veces, decía, y sí, o sea, todos volvemos a Pedro Páramo una y otra vez, como bien dice Ilse, en diferentes momentos de la vida vas viendo otras cosas. Si bien la película, yo creo que de alguna manera facilita cierta lectura en relación a la novela, porque estructuralmente tiene algunas cosas que puede entender y uno dice, claro, porque aquí estaba ya muerta, no, no es, aquí está el recuerdo del recuerdo, ¿sabes? Entonces siento que eso ayuda muchísimo a tener una lectura visual de esta joya maravillosa que nos sigue contando tanto, ¿no? Ahora, yo quiero destacar algo muy importante, que es la dirección de Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto es un reconocido cinematógrafo mexicano que pues ha estado rondando mundialmente, ha trabajado de la mano recientemente, por ejemplo, con Greta Greenberg, que en la película de Barbie él se encargó de la fotografía, con Martin Scorsese, en fin, con un sinfín de directores internacionales, y ahora pues regresa a nuestro país a grabar esta novela, este cuento de Juan Rulfo, y pues en el papel de dirección, que es la primera vez que lo toma. Quisiera saber pues cómo fue para ustedes la dirección de Rodrigo Prieto, cómo fue convivir bajo sus órdenes, y también quisiera saber un poco más de todo este elenco que pues compone esta cinta. Perdón, a mí me pareció de entrada muy valiente. Yo no lo conocía. Me pareció súper valiente que aceptara hacerla, porque han querido hacer además este mismo guión de Mateo Gil años anteriores y nunca se lograba. Y yo creo que muchos se acobardaron. Pero es un valiente con una generosidad y una humildad y una sensibilidad tan dulce. Y yo pienso que su Pedro Páramo es eso, ¿no? Como la película tiene una dulzura entrañable que te dan ganas de trabajar. O sea, no sé, todos estábamos muy felices. Todos coincidíamos en que
en que rehabitar a Rulfo, las palabras de Rulfo, nos estaba causando cierta tristeza y melancolía porque es una visita a nuestras raíces y a México, cosas que nos duelen mucho, pero al mismo tiempo estábamos felices porque estaba en manos de alguien como Rodrigo. Sí, y tampoco es que, o sea, tenía una valentía claramente en el arrojo, en hacerlo, en tomar la decisión, pero una vez que empezamos a trabajar con él, hubo mucho tiempo de preparación, muchas cosas que fueron sumándose, muchas personas que fueron sumándose también a ayudarnos a sostener este discurso, esta forma de decir, desde un coach para los diálogos, la gente de vestuario, la preparación de vestuario, el no tener miedo de pronto decir, no, esto no va por aquí, o estos tonos para este personaje, no, regresamos para acá, o una peluca de tal o cual dimensión, no, me ayuda más esto, aunque no se vea, porque todo lo que hay atrás, fue mucho trabajo de filigrana, artesanal, y cuando haces eso, te da una serenidad para después llegar al set a jugar lo que allí se tiene que jugar. Y ahí encontramos a Rodrigo siempre con una mirada y una calma y una capacidad para crear una armonía en el set donde de verdad estábamos todos contentos. No, contentos. se ve. Sí, se transmite, ¿no? Eso creo que es y parte honrados, de la labor. Sí. Muy honrados de ser parte de esta adaptación. Hay algo que hace ratito mencionaba Ilse, que tiene que ver con la lectura de este libro, ¿no? O sea, cómo si ya habían regresado al libro, si regresan después, cuántas veces lo leyeron, que estuvieron adentrándose a esta historia, porque lo que me pasó a mí al principio de ver esta película es como si estuviera escuchando un audiolibro, ¿no? O sea, sentía incluso que me sabía los diálogos, como de este tipo de lecturas que te marcan, y que tiene muchísimo tiempo que no me acerco a este libro. Y cuando termino la película, me dan ganas de regresar al libro, ¿no? O sea, de decir, wow, o sea, tan bien adaptada está con este guión, con estas interpretaciones que hacen, porque además las interpretaciones que tienen ustedes, los personajes, Eduviges, Dolores Heredia, Ilse Salas interpretando a Susana, son dos personajes con una carga muy fuerte del matriarcado, por así decirlo, ¿no? Por tratar de hablar de esto, porque también al momento de pensar en Pedro Páramo, pensamos en una cultura quizás machista, en una cultura de patriarcado, pero del otro lado también está esta otra parte, ¿no? Del matriarcado y de las mujeres, todo el camino que están tomando. Entonces, también estas aristas y verla desde ese ángulo es muy interesante, y la perspectiva que nos da la película. ¿Cómo lo vivieron ustedes al momento de sentir otra vez esta novela y de sentirse ustedes, como decían ahorita, honradas de interpretar a estas mujeres? Honradas y también descubriendo y redescubriendo estos universos femeninos, y cómo de pronto iban cobrando una relevancia y un sentido muy profundo y un juego muy protagonista también en la historia. Cómo estas mujeres van tejiendo la vida de Comalan, la vida de estos hombres hechos pedazos, violentos, derrotados, rencorosos, solos, ¿sabes? Todo eso, y de qué manera estas mujeres están allí para tejer los hilos, las redes que sostienen Comala. Entonces, bueno, todo ese trabajo, yo regreso, es muy curioso, antes de que llegara este proyecto a mí, yo ya siempre he tenido como sigo teniéndola, una pasión muy grande por las letras de Rulfo, por el mundo de Rulfo. Me gusta regresar también incluso a las entrevistas que se encuentran. Hay mucho material, afortunadamente, en la web. Y ayer, por ejemplo, nos enteramos de una nueva edición de Pedro Páramo con una gran introducción que yo ya me muero también por leer. Siempre sigo aprendiendo de esto, siempre. Yo no tenía fresca la novela para nada. Entonces, te digo, releerla a mis 42 años, tenía entonces, fue muy sorprendente. Particularmente con Susana San Juan, obviamente, que estaba toda mi atención ahí. Empezó a significar un montón de cosas que no me esperaba.
claro que sientes aún más responsabilidad. Creo que me causaba mucha angustia querer comunicar mucho con tan poquito, no tiene pocos momentos, pocas palabras. Entonces me daba mucha ansiedad, pero es que quiero decir esto y esto, pues no sé cómo. Pero algo que dijiste que me parece muy importante y que a mí también me pasó, es que ves la película y se te antoja ir al libro. Empiezas a leer el libro y se te antoja volver a ver la película. La hemos visto 3 veces. Bueno, tú 4. Más 4 veces. Yo nada más 3 veces. Y cada vez le descubro más cosas que hizo Rodrigo, obviamente. Está muy apegada el guión, está muy apegado a la novela. O sea, más que sí es una adaptación, pero nuestros diálogos son sacados, extraídos exactos de la novela. Entonces, por eso suena así. Y por eso yo ya en Morelia que decían, cuando me puse de espía con el público, que decían, es que es un poema. Y sí, es un poema visual. Así son las letras. Y son... Sí. No es un lenguaje cotidiano, no es como hablamos ahora. Esta versión sí está muy apegada a ese mundo rulfiano que solamente existe ahí. O sea, solamente Rulfo puede decir lo que quiere decir. Entiéndase cómo se haya entendido. Pero sí es importante el sonido, la palabra. Perdón. No, creo que esta película, Pedro Páramo, no puede llegar en mejor momento, y me refiero a en vísperas al Día de Muertos en México. Y paréntesis, esta película llega a la plataforma de Netflix el próximo 6 de noviembre, sin embargo también tiene un paso breve, un preestreno en salas de cine como la Cineteca Nacional. Cierro paréntesis, y ahora pues me llama la atención que justamente lleguen estas fechas porque pues siempre tenemos esta relación los mexicanos con la muerte, que nos las transmite también Juan Rulfo a través de su cuento. Sus personajes también todo el tiempo están en este baile, en esta danza con la muerte. ¿Cómo interpretan ustedes justamente esta relación que tiene Rulfo en su cuento con la muerte y también a través de sus personajes? Pues yo no es que interprete, sino que a mí me encanta hacerme preguntas que a veces son respondidas y a veces no, y se quedan allí como pululando en mi cabeza, en mi espíritu, que es ese otro lado. ¿A dónde vamos? ¿Y qué nos pasa cuando nos vamos a esos lugares? La gente que ya se nos adelantó, nuestros muertos, o incluso nosotros mismos, si no somos parte de ese otro mundo. ¿En cuántas dimensiones estamos viviendo? Todo eso creo que está allí en el mundo rulfiano, siempre presente. Y bueno, yo no sé, no conozco todas las culturas, ¿no? Pero la mexicana es muy común. O sea, yo recuerdo mi familia materna es de Campeche. Y creces oyendo, ay, no dormí bien, se me subió el muerto, ¿no? O es que ayer vino tu tía a visitar y pues, estoy angustiada por lo que me dijo la tía muerta. Y convivimos todo el tiempo con estas presencias, ausencias, todo el tiempo. Como que no nos sorprende. Y también con esta dualidad que es muy cabrona, que es, lo dice Rulfo, cuando muere Susana San Juan, nadie entiende cuándo el luto se convierte en fiesta. Uh-huh. Siento que para mí eso me conmueve muchísimo porque yo siento que México es eso. No sabemos distinguir entre el luto y la fiesta. Y estamos con las dos cosas tremendas al mismo tiempo. Dolores muy profundos y al mismo tiempo eso, una fiesta y una celebración de la mexicanidad o de nuestra cultura. Y un rechazo y no querer ir más al fondo. Entonces este viaje revela mucho, siento como... O sea, para los mexicanos no sé cómo lo lean en otros lugares. Leerán otras cosas porque tiene tantos temas, pero a mí ese me pega muy hondo. Adelante. No, solo quería, porque es que nos pasa eso siempre también en las entrevistas, ¿eh? Seguimos conversando y seguimos indagando y seguimos... No es que tenemos muchas respuestas, es que nos ha dejado también en un estado muy particular toda esta experiencia. Es Rulfo otra vez, y también la cercanía y el encuentro con Rodrigo y todos los creadores.
Pero yo también me preguntaba por qué razón es un libro que se ha leído tanto y se ha traducido tanto en tantos países, tiene tanta arraigo en muchos otros lugares. Yo ayer justamente conversaba y decía, es que imagínate si Kurosawa hubiera hecho una adaptación de Rulfo, habría sido fantástica, me habría encantado ver una adaptación de Kurosawa o de Tarkovsky. Imagínate, o sea, yo creo que habrían entendido también muy bien ese otro mundo y la relación con esa otra cosa que son, vuelvo a decir, ¿a dónde vamos? ¿A dónde se van nuestros muertos? Pues, ¿no? ¿Qué pasa con el dolor, con el rencor, con el amor? Con la ausencia del mismo, ¿se acaba todo? Yo creo que no, siguen en ese loop como en Pedro Páramo. Pues sí. Pues ya una última pregunta de mi parte. Coincidíamos hace un momento que Bianca y yo platicábamos sobre la película. Coincidíamos en 2 de nuestras escenas favoritas, que habían sido el final de tu personaje, Ilse, de Susana, y esa escena que es impactante al momento de tu última línea, y también la escena de Dolores Heredia, ¿no? Cuando le está diciendo a su hijo, ya no regreses, ¿no? O sea, sí cuando se acerca Miguel a dar la última visita. Sí, son muy fuertes y creo que todo ese panorama que Juan Rulfo refleja en la novela está muy bien ejecutada por parte de Rodrigo Prieto, que nos hace incluso hablar más del libro, ¿no? En estos momentos. Entonces, hacia allá va mi última pregunta. ¿Cuál es la realidad que ustedes encuentran y traer la novela de Rulfo hacia la actualidad? Porque pienso, por ejemplo, mucho en las escenas en donde ya Comala está vacío, en donde nos presentan estos pueblos ya abandonados, que vemos muchas veces esos pueblos aquí en México, ¿no? Y que es también hablar de la vigencia que tienen las letras de Juan Rulfo y Pedro Páramo en la actualidad, y como decíamos, o sea, traerlas a un contexto en el cual estamos viviendo y que por eso siguen tan vivas y tan activas estas letras. ¿Se encontraron con algún momento que puedan traer esa novela a la actualidad? Muchísimos. Bueno, los revolucionarios. También. ¿No? ¿Con quién peleo? Es que no sé qué están pidiendo, pero pues yo creo que con el padrecito porque grita más bonito. O sea, se están levantando en armas o nos estamos levantando a pelear con quién sabe quién. Nuestros gobernantes. O sea, es uno tras otro que dices, pues, ellos ponen las leyes, les obedecemos, así les rendimos pleitesía, pero al mismo tiempo los criticamos, pero al mismo tiempo, o sea, es... a mí el contenido político que tiene la obra me apasiona. No, sigo sin entenderla, pero porque yo sigo sin entenderme a mí, o sea, también, no sé qué pienso de esto y del otro, y por eso creo que es tan actual. También el viaje emocional, o sea, buscar tus raíces personales, visitar a tus muertos y a tus recuerdos puede ser muy doloroso y da mucho miedo. Y te puedes morir de miedo en el camino, como Juan Preciado, porque te empiezas a enterar lo que vas cargando por generaciones y, híjole, ese limbo cruzarlo es duro, por eso a veces mejor nos quedamos. Y eso, ¿no? En el caso de mi personaje, perdón, ya brevemente, también es muy actual una mujer abusada, sobajada, porque si bien las mujeres de Pedro Páramo sostienen, Comala, pienso eso, son mujeres, personalidades muy fuertes, no toman decisiones, no tienen el poder, lo tienen ellos. Entonces, eso también es súper actual, ¿no? Y que Susana diga, pues no tengo el poder económico, político y social para combatir a estos, pero entonces voy a construir un mundo de libertad. Ayer me preguntaban que de qué estaba enamorada Susana San Juan, que me pareció una pregunta crucial que nunca me hice, y me quedé pensando en la noche. Pues está enamorada de su libertad. Y creo que las mujeres de hoy estamos enamoradas de nuestra libertad y estamos peleando por ellas. Sí, yo creo que un tema también bien actual es el despojo territorial. O sea, la tierra también como otro campo, igual como el cuerpo de la mujer, un espacio, un territorio de conquista. Eso es tremendo, está muy claro, muy claro. Es uno de las grandes tramas de esto.
Y por ahí se va tejiendo la poesía también, todo esto dicho así. Incluso ellos mismos, el mismo Pedro Páramo está luchando por conquistar ese territorio, ¿no? Y causa de de ese rencor y de esa violencia que ejerce hacia afuera, es esa búsqueda, ese deseo de conquista, ¿no? Territorial y del cuerpo de una mujer. ¿Quién sabe qué habría pasado si Susana le responde a Pedro Páramo y se vuelve una cumplida historia de amor? Uh-huh. Piensa, o sea, es muy extraño. Yo creo que Pedro Páramo no podría ni siquiera recibirla. Él no tiene espacio adentro para recibir el amor. Es casi su condición. Entonces me parecen todos esos temas muy actuales. Y luego los silencios. El silencio es una línea argumental también muy importante en la novela y en la historia. Y en la película también, los silencios que casi no se ven porque están hechos de una manera súper natural. Como el otro viene, te conquista, aceptas esta conquista, guardas silencio, haces de él tu forma de vida. En el caso de Eduviges es así, sabe todo, sabe cada cosa que sucede en el pueblo y le encanta además contarla. Uh-huh. Pero todo lo que a ella le toca y lo que respecta a ella y que confunde sus emociones, ahí ella decide guardar silencio, voltear para otro lado, entregar unas llaves, cerrar, tapiar una puerta de su propia fonda, en fin, son los silencios que después se vuelven murmullos. Entonces, yo creo que está aquí, nos sigue contando mucho, nos sigue contando mucho. Sí. Pues ya finalmente, para culminar esta entrevista y también pues este vorágine de emociones que traen arrastrando desde el estreno de esta cinta, ¿con qué se queda Ilse Salas respecto a Susana? ¿Con qué se queda Dolores Heredia respecto a Eduviges? Casi estoy segura que vamos a tocar como ciertos puntos, pero mi Eduviges siento que, o sea, esta Eduviges que nos regala Rulfo, tiene una capacidad para ponerse como arriba. Yo le decía a Rodrigo, me hubiera encantado lograr, me entrené para hacerlo, para levitar, aunque sea tantito así por arriba del piso. Pero me hubiera encantado esa levedad de alguien que ha sufrido horrores. Su hermana, en voz de su hermana, sabemos el sufrimiento extremo que tuvo esta mujer y que solo al final de su vida la vemos que se rompe cuando ya no encuentra de dónde asirse. Pero antes es una mujer que se cuenta a sí misma y todo lo que sucede con una levedad, con sonrisa, como hay que seguir viviendo, hay que seguir viviendo. Y eso para mí es hermoso y trágico. Sí, lo es. Pues yo no sé, son muchas cosas, pero quizá la construcción de un mundo interior tan poderoso como el que tiene Susana es lo que me hace pensar que es la única forma de transitar esta vida, o sea, de habitar estos comalas. Porque es tan doloroso el mundo y es tan cruel y tan devastador que si tú no tienes algo adentro que te sostenga, aunque sea una fantasía, difícilmente vas a poder salir de ahí, ¿no? Entonces, pues es la rebelde silenciosa para mí. Y como actriz me quedo con la infinita satisfacción de saber que se puede traducir solamente escuchar, que esa es la esencia de nuestro trabajo, ¿no? Mirar al otro, escuchar. Y que yo, como una actriz inmadura que soy, sigo pensando, ¿se entendió? No sé si yo pude comunicar algo, que luego lo veo y dije, no, sí se comunican cosas solo mirando al otro. Claro, cuando tienes colegas tan maravillosos como los que tenemos en esta película, ¿no? Entonces, eso me llena de una paz tremenda, como lograr comunicar, como dice Lola, en los silencios. Y eso, y también parte de un mundo interior construido. Entonces eso, hay que tener un mundo interior y llenarlo de cosas. A mí me gustaría solo abundar en esto que bien dice Ilse.
sobre el trabajo de nuestros colegas, de todos. Ojalá la gente pudiera verla, porque no se puede ver en una sola vez, pero la segunda vez que vean la película, observen al último, al que está allá atrás. Para mí, por ejemplo, la mesa de los revolucionarios, ver a todos, a cada uno, sus miradas están allí. Grandes actores, todos, no hay papeles chiquitos aquí, todos están ayudando a contar este cuento y se siente el amor por el tributo que estamos haciendo a una novela que amamos profundamente. Uh-huh. Llegó una última pregunta. Este programa también es parte de Daniela Barragán. Daniela Barragán es la co-conductora de aquí de Café y Noticias y nos manda una pregunta para ustedes. Dice, pregúntele su postura sobre la primera mujer presidenta, ya que hemos estado hablando mucho de las mujeres. ¿Qué piensan de que por fin México, y hablando también de todo este contexto, tenga una mujer en la presidencia y que ya no nada más nos quedamos viendo, ¿no? Sino ya están en esta toma de decisiones también? Bueno, yo creo que lo he manifestado muy abiertamente, que pienso y la felicidad que me da, pero la verdad estamos aquí para hablar de la película, okay, y tenemos poquitos espacios también, no es que le saque la vuelta, yo lo he dicho muy abiertamente, yo estoy muy contenta, creo que estamos viviendo un momento complicado y que va a seguir, hay que seguir trabajando por ello. Ojalá que esta mujer, porque no significa que porque ya hay una mujer, claro, en la presidencia, ya todo está hecho, ya nos vamos y nos descansamos. Hay mucho que hacer y mucho también por confrontarnos, pero no me gustaría quitarle espacio, Pedro. Adelante. Y es importante decir que la película va a estar también en salas, como ya mencionaba. Sí, en la Cineteca Bianca Nacional. Creo que, y lo decíamos detrás de cámaras antes de lanzarnos en vivo, que la experiencia de verla en pantalla grande, escucharla con esa música, pues es totalmente escucharla diferente, es muy importante porque tiene un montón de referencias sonoras a la novela. Y pues sí, digo, a lo mejor tienen un súper equipo de sonido. Yo no lo tengo, pues sí siento que en el cine te alimenta más. O sea, sí, si la pueden cachar en cine, la van a gozar mucho. Y luego la pueden volver a ver en la plataforma, claro, como dijimos, no basta una vez, yo pienso. Además, Gustavo Santaolalla está detrás de toda la música. Maravilla. Sí, no, ya cuando vi el crédito dije, ahora entiendo por qué esa gran música, ¿no? Sí, un gran equipo, como decías, ¿no? O sea, no, ninguno es menos, sino se armó un gran equipo para esta película. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por visitarnos. Gracias, qué rica conversa. Y gracias a quienes no se nos pierdan vieron. Pedro Páramo, 6 de noviembre en Netflix. Bueno, pues aquí en el estudio tuvimos la fortuna de que nos acompañó Ilse Salas y Dolores Heredia, quienes interpretaron a Susana y a Edu Viges en esta película de Pedro Páramo que usted encuentra. A mí me gustó muchísimo, así que le dejamos esa otra opción. Y por último, también queremos presentarles esta entrevista que realiza nuestra querida compañera Bianca Estrada, productora de Noticias a las 2, porque platicó también con parte del equipo que trabajó en la adaptación de 100 años de soledad. Cómo trasladaron este Macondo que imaginó Gabriel García Márquez y que muchos de nosotros imaginamos en nuestra cabeza, cómo lo trasladan ahora a la pantalla. ¿Cuáles fueron estos retos de mostrar una película que yo no sé ustedes, pero seguramente muchos de ustedes agarraron una libreta, crearon todo el árbol genealógico, estuvieron tratando de entenderla a través de la escritura que deja un autor como Gabriel García Márquez, y ahora todo eso lo trasladan a una serie también que está en Netflix y que se llama 100 años de soledad. Vamos a ver esta otra opción. 100 años de soledad, la icónica novela de Gabriel García Márquez, llega por primera vez a la pantalla, y lo hace en una serie de Netflix, pues solo en este formato las 7 generaciones de la familia Buendía pudieron ser contadas. Tal como lo deseaba el escritor, la producción es hablada en español y filmada en Colombia.
Llevar esta historia a la pantalla implicó retratar el paso de 100 años en una misma obra audiovisual, empezando, claro, por contarse en una forma lineal para la mejor comprensión del espectador. Las guionistas Camila Brujés y Natalia Santa hablan del reto de hacerlo. Cuando nosotros llegamos ya había, digamos, un diseño de producción que ya tenía contemplado cómo se iba a construir Macondo. Lo que hizo ese diseño de producción fue, y lo que hicimos los guionistas y creo que todos los departamentos en la serie, fue tomar la novela como fuente fundamental, digamos, para sacar locaciones, en nuestro caso sacar personajes e historias, diseño de producción hizo como un barrido, un desglose de la novela diciendo como, bueno, estos son los espacios que existen, y ya digamos que hicieron una primera avanzada de modo digital muy increíble en el que podías navegar como un videojuego y caminar por un Macondo antes de que lo construyeran. Y cuando nosotros empezamos a bajar la historia a guión y a los guiones que se rodaron, tuvimos una conversación con los diseñadores y con producción y con Bárbara de arte para precisar como de ese millón de locaciones y de espacios que se plantean en la novela, nosotros vamos a usar estos. Ir precisando, ir seleccionando, porque si no es demasiado grande, demasiado inviable en términos de costos también. Entonces pues tienes que acotar qué se cuenta, en dónde se cuenta, en qué te gastas el dinero y en qué no es necesario gastártelo. Y por otro lado, como fue, generalmente tú escribes primero y luego empiezan a producir y luego empiezan a diseñar. Como en este ocurrió a la inversa, nosotros nos acomodamos a limitaciones, digamos, de producción en donde nosotros nos imaginábamos, te pongo un ejemplo, nos imaginábamos ver las distintas etapas de construcción de la iglesia de Macondo, porque para nosotros la llegada de la iglesia es un punto importante en la historia. Y producción nos dijo, no es tan sencillo porque ya está a la mitad construida, entonces no podemos verla desde ceros, sino tenemos que ver cuando está en la mitad y cuando ya está al final. Entonces nosotros acomodamos un poco la escritura a determinadas cosas y también igual ellos modificaron determinadas cosas a partir de conversaciones con nosotros y de la lectura de los guiones. Natalia Santa explica que el mayor reto fue ser lo más fiel posible a la novela, tratando de conservar aspectos como el humor negro que imprimió García Márquez en ella. Así también detalla cómo fue la selección de momentos, pues no todos podían ser llevados a la pantalla. Otro reto importante fue el de poblar de diálogos una serie basada en una obra donde las conversaciones escasean. Todo con esta novela es un reto, nada era fácil en esta adaptación. Todo lo pensamos mucho, lo discutimos mucho, muchas horas, decidiendo, entendiendo qué podíamos mantener de la novela en la adaptación, en la serie, que definitivamente no podíamos contar porque no había espacio, porque de alguna manera no era traducible, en fin. Digamos, cada decisión era una decisión muy pensada y muy discutida entre todo el equipo. Pero tal vez creo que el mayor reto era cómo mantener la fidelidad a la novela en un lenguaje completamente distinto al literario, ¿no? Cómo poder transmitir más allá de los hechos puntuales de una trama, que creo que es la parte, digamos, más, si ven, no, como digo, nada es sencillo, pero más fácil, entre comillas, los momentos dramáticos o la historia. Creo que el tono de García Márquez, con lo que te genera cuando estás leyendo, su humor, su forma de contrastar lo terrible y lo bello, lo poético de su universo, pero también de su narración. Era un reto enorme poder transmitir eso a través de
de una pantalla, ¿no? En otro lenguaje que tiene otras reglas. Creo que esa era una de las mayores dificultades y de los mayores retos. La primera parte de la serie 100 años de soledad está disponible en la plataforma de Netflix tras 6 años de investigación previa y la reconstrucción en su totalidad del pueblo de Macondo. Para mí lo más difícil, el mayor reto de la serie era encontrar cómo traducir el tono de la novela al audiovisual. Y le dimos muchas vueltas a ver exactamente qué método tendríamos que usar. Hubo otros retos grandes, como evidentemente como qué dejar dentro, qué dejar fuera. Hubo muchas cosas que tuvimos que dejar fuera porque no caben, y ahí hubo pues muchas renuncias, pero yo creo que el mayor reto era eso, lograr el tono que tiene la novela pero en el audiovisual. Bueno, y con esto ya llegamos al final del Café y Noticias, un Café y Noticias y de recomendaciones, de libros, de películas, de series, una opción para que usted tenga algo que ver en este día de Navidad, 25 de diciembre. Muchas gracias que se quedaron hasta el final. Si apenas llegaron, regrésele, porque al principio presentamos esta entrevista con la escritora Laura Esquivel y también pues una serie ahí de recomendaciones por parte del equipo de Café y Noticias. Nosotros nos despedimos, que pase un muy bonito día, feliz Navidad, le mandamos un abrazo hasta donde se encuentre, deje su me gusta y con eso también nos está mostrando todo el cariño que le tiene a esta producción. Muchas gracias a Paulina Soto en los controles, muchas gracias a Arendira Quintero en la producción de este programa y nos vemos mañana aquí a las 10 de la mañana en punto. Bye. Hola, ¿qué tal amigos de Sin embargo al aire? Yo soy Manuel González Vargas y junto con Nancy Gómez tenemos un programa especial este 25 de diciembre. Vamos a hablar de cómo ha avanzado el tema de la despenalización del aborto aquí en México y las expectativas para 2025, qué es lo que falta, en qué estados no se ha legislado y también las nuevas iniciativas en la Ciudad de México para sacarlo completamente del Código Penal. Eso y más en el especial navideño, Noticias a las 2 aquí por Sin embargo al aire.